Bueno, primero me presento, soy Adrián Gell. Yo soy, en este momento estoy haciendo mi doctorado en sistemas, en física, específicamente en física, en análisis de sistemas complejos, pero pues hice mi maestría en automatización. Hice mi maestría en ingeniería en automatización y desde entonces, o desde creo un poco más atrás, pues he estado trabajando en investigación y en desarrollo de algoritmos para automatizar procesos. Esa es la idea. Eso es lo que he estado haciendo en su mayoría en los últimos, ¿qué serán? Ya casi 5 años. Bueno, y pues lo que quiero presentarles hoy es una explicación de qué es para mí el control automático, qué representa para mí el control automático, y en especial, eh, pues cuál es los temas que yo considero de mayor importancia y que recomiendo, por ejemplo, si ustedes están empezando con esta área o quieren hacer una especialidad en este tema o quieren saber cuáles son las tendencias, pues yo creo que esta conversación conmigo en este momento les va a servir muchísimo, muchísimo. Les va a ayudar bastante para tener una visión más amplia de lo que es la teoría de control. Y quizás al final de esta sesión van a estar como yo, en un limbo entre una multidisciplinariedad bien interesante. Ok, bueno, pues miren, esta imagen es una imagen con la que siempre empiezo. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una representación en un video que ahí se ve de algo que todos comprendemos como sistema complejo. Y digamos que hay un sector de personas en la ciencia en este momento, específicamente más el área de física, que se interesa en tratar de comprender el comportamiento de sistemas como el que se ve en el GIF que estoy poniendo en la presentación. ¿Por qué? Bueno, porque estos sistemas son una representación de cosas que ocurren mucho en la naturaleza. Aquí tengo un ejemplo bien claro que es el flocking, pero también porque la gente busca no nada más entender la naturaleza, comprenderla, sino también modificarla, hacer que la naturaleza, o bueno, los fenómenos naturales hagan lo que tú quieras, no lo que ellos hacen de acuerdo a sus condiciones este, iniciales, finales, qué sé yo. ¿Sí? En ese sentido, fíjense, hay un área muy amplia de estudio que se dedica, pues bueno, primero al análisis y a la comprensión de estos fenómenos. Y todo lo conocemos desde que llevamos clases de la preparatoria como física, obviamente. Pero esa física en su parte más amplia estudia diferentes áreas. Aquí veo en el diagrama que tengo a la izquierda que en sí el centro es sistemas complejos, pero hay una teoría de sistemas, hay un análisis que se llama no lineal, hay una teoría que se llama de juegos, hay un comportamiento colectivo, hay redes, hay evolución y adaptación. Son ideas que rondan alrededor de lo que conocemos como sistemas complejos. ¿Y por qué quise empezar con esta imagen? Bueno, porque en su máxima expresión o como máximo objetivo, ¿no? Un ingeniero de control quiere lograr conseguir de manera artificial fenómenos como el de este flocking que estoy viendo en el GIF. ¿Sí? O sea, imagínense, yo poder generar artificialmente un sistema que se comporte como estas aves que están haciendo una agrupación y volando y haciendo un patrón muy claro, ¿no? En el aire. Bueno, sería, digamos, uno de los objetivos más interesantes, pero más complicados del área de ingeniería de control. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo puedo hacer eso? Hay varias preguntas al respecto, ¿no? Pero es, ¿cuándo puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en especial también, ¿cuáles son las limitaciones? ¿No? Si es que existen. ¿Es posible controlar cualquier cosa? ¿Es posible recrearlo artificialmente? No sé. Entonces, en el control automático, cuando ustedes estudian en la licenciatura control automático,
que creo que en algunos comentarios que yo he visto en los grupos de control automático en Facebook, veo mucho e incluso odio al área de control automático porque se centra muchísimo, el estudio del control automático se centra demasiado solo en una área, nada más en específico. Esa área es un cierto tipo de modelado matemático y un cierto tipo de interpretación de la realidad basada en esos modelos matemáticos muy específicos. Y no tiene problema realmente eso, ¿no? Pero es muy limitado ese conocimiento. Pero es porque es lo más sencillo. Es lo más sencillo. O sea, cuando ustedes empiezan a estudiar ingeniería de control, no les van a poner los modelos más complicados ni las cosas más realistas posibles. Les ponen lo más simple para que ustedes comprendan los principios fundamentales y luego se supone que a lo largo de los años se especialicen y empiecen a comprender cosas más realistas o incluso más complicadas, ¿no? Pero sí entiendo ese odio que algunos de ustedes tienen, en especial cuando he visto ahora en el grupo de algunos grupos de ingeniería de control, en especial aquellos que son estudiantes de licenciatura, con respecto a esta materia. ¿Por qué? Porque lleva matemáticas y a veces se convierte más en una materia como especie de cálculo que llevan los ingenieros, ese cálculo en el que te piden hacer resolución de problemas matemáticos por mera repetición y no en un análisis o una comprensión más interesante, ¿no?, de lo que es la ingeniería de control. Pero fíjense, cuando ustedes estudian más a profundidad, el control automático es un área muy interesante porque habla de la implementación, fíjense, de controles, una implementación que tiene que ver con algo práctico, en especial con programación, con sistemas digitales, con mecanismos, si es posible, mecánicos, para hacer esa implementación de ese algoritmo, de esa idea, para hacer que tu sistema se comporte como tú quieres. Y luego aparte tiene otra parte que es modelado matemático, ¿no? O identificación, que es cómo le hago para comprender esa realidad que quiero tratar de modificar artificialmente, cómo le hago para comprenderla, qué ideas tomo al respecto, cómo modelo y represento la realidad para poderla controlar, para poder tomar decisiones al respecto. Y bueno, después aparte está el diseño de estrategias de control, qué algoritmos, qué ideas, qué conceptos debo usar para hacer el diseño de controles. Y bueno, aquí quiero empezar con un ejemplo bien básico que me gusta mucho, muchísimo, muchísimo, porque lo hicimos hace un año. Hace un año tuve unos alumnos de ingeniería de control digital y les pedí este proyectito y es porque es bien sencillo. O sea, todos ustedes aquí presentes lo pueden hacer. Lo pueden hacer en casa. Se los recomiendo, de hecho, infinitamente. Háganlo. Simplemente cómprense un kit de un robot móvil, cómprense un Arduino y traten de hacer esto, ¿no? Pones un sensor ultrasónico, mides con respecto a algo, la distancia de tu robot con respecto, en este caso él puso su celular, fíjense, y la idea es que tu robot trate de evitar o trate de mantener una distancia con respecto a lo que sea que esté midiendo, ¿no? Y este experimento es en serio, se los recomiendo si están empezando o si quieren plantear algún pequeño prototipo didáctico, porque les enseña cómo el control automático en su versión más sencilla funciona. Y esa versión es el control, la retroalimentación negativa, ¿no? La existencia de retroalimentación. Esa existencia de retroalimentación es el concepto base de la ingeniería de control, la existencia de retroalimentación. Y hoy les quiero comentar que esa retroalimentación estamos tratando, la gente que está en esta área, de ampliarla aún más, usando conceptos más complicados, pero a la vez que nos van a llevar a conseguir automatizar procesos más interesantes, no algo tan simple como esto. Bueno, este diagramita quizás, si alguna vez lo han visto, pues les queda un poco claro qué significa. Si no, lo único que les puedo decir es lo siguiente. Esta cajita G es la representación de este carro, ¿sí? Esta variable Y es la representación de la medición del carro con respecto al objeto que tiene enfrente. Entonces yo estoy de alguna manera midiéndolo continuamente, esa distancia, la regreso para hacer una resta
¿Y con respecto a qué? Bueno, pues con respecto a una U que yo la puedo definir como quiera, positiva, negativa, no importa. El punto es, voy a sacar un error, ¿sí? Esa U se le va a restar a esa medición Y y me va a dar un error. Ese error me mide ¿qué cosa? Pues que también estoy comparado con lo que deseo. En este caso lo que deseo sería la variable U. Y ese error, para poder hacer una decisión con respecto a qué entrada le pongo al sistema, en este caso, ¿cuál es la entrada? Pues es la fuerza a las llantas, ¿no? Es la fuerza a las llantas o el voltaje en las llantas que da una velocidad al carro. ¿Cómo decido qué fuerza entrarle? ¿Cómo decido qué velocidad ponerle a las llantas? ¿No? ¿Qué voltaje ponerle? Bueno, pues tengo que tomar una decisión basada en un algoritmo. Y esa sería mi caja o mi cuadrito aquí que le puse C, el control, ¿no? Entonces hay una relación control, la G que es la planta o el sistema, y esto es un simple algoritmo de retroalimentación, el más básico posible. Sí, el más básico posible. Imagínense que esta C es una simple constante, es un número 10, imagínense, un 10. Y la U es un 5, o sea, quiero que esté el carro 5 centímetros con respecto a la pared. Entonces yo mido constantemente y multiplico el error por 10 o por cualquier constante. Y obviamente cuando el error es cero, entonces el control me va a dar 0 porque se multiplica por un error 0, la constante te da 0 y entonces eso implica no mover el carro. Significa no le pongas ningún voltaje, quédate quieto. Y eso a grandes rasgos que provoca pues que el carro se quede donde tiene que estar. ¿Sí? Comprender este día es una maravilla porque este concepto lo pueden aplicar a muchas cosas. Imagínense que tienen un sistema más complicado como el siguiente, ¿no? Ese sistema también me gusta muchísimo. Es un fenómeno biológico. Es un fenómeno biológico que hay mucha gente trabajando en él, que es el corazón, ¿sale? Entonces, en el corazón hay personas que su corazón ya no funciona, ya no bombea la sangre suficiente. Y lo que hacen es proponer una especie de bomba, ¿sí? Para manipular el flujo de sangre del corazón al cuerpo. ¿Okay? Entonces aquí es el mismo principio, ¿no? ¿Qué tal si hago que esa bombita de una velocidad se mueva a un cierto valor debido a que yo necesito que la sangre se bombee con cierta presión a todo el cuerpo? Y además aquí pasa lo siguiente, ese valor de referencia puede que no sea constante, ¿no? Puede que lo que yo necesite es que ese valor cambie a través del tiempo. Porque puede ser. Yo puedo poner aquí que la distancia en la que esté el carro contra el objeto sea variable a través del tiempo. De manera que el error, no, el set point, por decirlo así, o el punto de referencia a lo que yo quiero, esa U, cambie y por lo tanto el carro se mueva, no sé, oscilando o qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre tratando de mantener una cierta distancia con respecto a un objeto. Lo mismo podríamos pensar de este sistema, ¿no? En el cual mi corazón representa lo que quiero manipular, ¿sí? Y yo pongo un aparato externo para poder manipular ciertas variables del mismo, ¿no? Y aquí está bien interesante porque parece ser que es importante que ustedes tomen en cuenta varias cosas al momento de controlar los sistemas. Y una de ellas es que puedan describir completamente el sistema que quieren controlar. Entonces, cuando yo quiero controlar este carrito, puedo simplemente hacer el algoritmo, programarlo y puede que funcione, puede que no. Porque vemos que hay varias constantes, numeritos ahí intermedios que hay que decidir qué poner. Entonces no se trata nada más de hacerlo a la y se va, ¿verdad? Hay sistemas que son tan nobles que no importa, que eso lo puedes hacer, pero no siempre es el caso, no siempre es el caso. Entonces imagínense en no voy a poder ponerle cualquier algoritmo a la bomba porque puede succionar toda la sangre que tenga en el cuerpo y pues matar a la persona, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo bien diseñado, bien específico. Por lo tanto es muy importante un área que yo les mencioné al inicio, que es el modelado, la interpretación de la realidad para poder predecir su comportamiento y poder tomar decisiones sobre quiénes van a ser las entradas de control que se le van a poner al sistema. Déjenme dejar aquí el GIF para que se vea bien el aparato que le ponen a la gente. Sí, aquí hay dos atrios, ventrículos, perdón, y uno de ellos son bombas, básicamente. Son bombas y válvulas que están mandando sangre, con válvulas, su correspondiente válvula, mandando sangre del corazón al cuerpo.
de los pulmones al corazón, del corazón al cuerpo, ¿sale? Entonces, cuando no funciona, pues lo que ponen es un aparato que hace la función de la bomba para succionar o ayudarle al bombeo al corazón, ¿sí? Entonces estamos sustituyendo este comportamiento, que es como el de una bomba, con ayuda de un aparato. Déjeme ver si lo pone. Creo yo que sí. Aquí está, es este aparatito, ¿sí? Es este aparatito, tiene su parte electrónica, lo pueden buscar ahí en YouTube. Left Ventricular Assist Device, LVAD, todo bien interesante. Ahí lo pueden buscar, encontrar. Por ahí publiqué hace poco un artículo sobre esto, por si lo quieren leer. Y pongo este diagrama, ¿no? Nada más ahí busquen en mi perfil y lo pueden ver. Ahora, a ustedes que son ingenieros, pues les puede interesar este otro ejemplo, ¿no? Este otro ejemplo en donde el control, esa retroalimentación funciona. Igual, piensen en esto, ¿no? En esta, dos robots, quiero que se comporten iguales. Hay varios ángulos que quiero que se mantengan con cierta posición. Yo muevo uno de ellos y el otro lo copia, ¿sí? ¿Qué creen que hago ahí? Pues igual, retroalimentación. Algoritmos de retroalimentación, lo más básico posible. Y aquí el juego más interesante es cómo le hago para describir matemáticamente estos fenómenos, para poder decidir y diseñar el algoritmo de control que ponga, ¿no? Y no sea simplemente una constante que está multiplicando el error y que está decidiendo qué fuerza ponerle, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay motorcitos en cada ángulo. Estos motores están libres, nada más me miden el ángulo que yo le doy. Y ese ángulo es mi referencia para cada ángulo de los motores en el robot 2. Y eso hace que los dos robots estén como ciertamente como conectados de manera artificial, y yo al mover uno, pues el otro se mueva, ¿no? De hecho, el diagrama de control en este trabajo es muy diferente, no es tan simple como el del robotcito, el carrito, tratando de mantener la distancia con respecto a algo. Pero igual, vale la pena. También por ahí tengo un trabajo que lo pueden leer sobre esto. Eh, Puedo mandarles, no la presentación quizás, pero las referencias al final de esta sesión. Lo voy a publicar en el grupo de Telegram por si les interesa checarlas, ¿no? Entonces, otra idea, ¿no? Imagínense un sistema de potencia, un sistema de electrónica de potencia. En electrónica de potencia hay personas que trabajan con la idea de mantener trabajando de la mejor manera posible el sistema de generación y de suministro de energía a gran escala o a pequeña escala. Y uno de los problemas más elementales, creo yo que son los más elementales, y de hecho estoy casi convencido de que lo es imagínense que quieren cargar baterías. Entonces reciben la energía de una fuente fluctuante, algo que no es constante, por ejemplo un panel solar, porque no siempre está recibiendo luz, un generador eólico, lo mismo, ¿no? Es fluctuante la manera en la que trabaja y genera energía. Entonces la batería necesita recibir de manera constante energía para cargarse y evitar descargas. Entonces necesitas poner un voltaje constante en una salida de un circuito que recibe otro voltaje que es variante, ¿sale? Eso se puede hacer también con un control. Es un algoritmo de control, ¿sale? Ese algoritmo de control, ¿qué creen que tiene? Otra retroalimentación. Mide la salida que está recibiendo las baterías con respecto a lo que estás dándole y trata de compensar de alguna manera eso. ¿Qué ecuaciones se ponen aquí? Bueno, pues son ecuaciones diferentes, pero el modelo es distinto. La representación de la realidad en este caso está dada por una especie de circuito que simula lo que queremos entender, con diodos, elementos clásicos eléctricos, y ustedes aplican leyes de Kirchhoff para encontrarlo, ¿no? En el caso del robot, leyes de Newton. En el caso del corazón, ¿qué hago? Ahí sí no está tan sencillo, ¿no? Ahí sí no está tan sencillo. Esa parte no está tan simple. Ahora sí que hay sistemas, eso es lo que quiero darles también a entender. Hay sistemas en los que yo puedo encontrar el modelo matemático para hacer predicciones, entender el comportamiento bien sencillo, pero hay otros que no. Hay otros que no. ¿Vale? Otros en los que lo que voy a hacer es una aproximación. Sale. Bueno. Pues entonces, como veo, hay diferentes aplicaciones del control automático, ¿no? Diferentes aplicaciones. Y hay tres problemas principales, ¿no? La estrategia de control, cómo elegirla, la implementación del control y cómo interpretar la realidad
de manera que yo pueda hacer los casos anteriores. Entonces, un ingeniero de control, fíjense, tiene que estar pensando en la física, tiene que estar pensando en la programación, tiene que estar pensando, depende, ¿no? En el sistema, ¿no? O sea, tiene que entender la naturaleza del sistema que quiere automatizar. Si quiere hacer un robot humanoide, pues tiene que saber la naturaleza de ese robot humanoide, cómo lo quiere crear, construir, qué es lo que va a recibir como señales de información para tomar decisiones y hacer acciones. Hay muchas cosas pues ahí intermedias, ¿verdad? Muchísimas. Y depende, como les digo, del fenómeno. Hay personas, por ejemplo, ahorita que están trabajando en control de sistemas cuánticos, ¿no? Que hay, o sea, a nivel partículas, ¿no? Tratan de manipular esas partículas para que generen acciones específicas. Y es lo mismo, el principio es lo mismo. Las dificultades son distintas porque son distintos sistemas, son técnicas diferentes. Imagínense controlar el comportamiento de una población. ¿Sí? Así como les decía en un inicio, que uno de los objetivos más grandes que tiene la teoría de control es poder manipular elementos más un sistema con múltiples elementos y cuyo comportamiento es difícil de modelar y difícil de predecir, por lo tanto también lo que va a pasar, ¿no? Altamente caótico, así como la imagen de mi portada de perfil en Facebook. Ok, bueno, ahora, hay otra área que quiero darles a comprender y mostrarles el día de hoy, bien interesante. Sí, bien interesante. Todos estos temas que estoy comentándoles ahora, lo que voy a hacer, o mi plan, es hacer unos seminarios, ¿sí? Esa es mi intención, hacer varios seminarios en los cuales vea los temas selectos que yo considero ingeniería de control. Algunos de ellos van a estar abiertos a todo público, desde una vez se los digo, y algunos de ellos pues quizás no, ¿sí? Eso lo pueden ver en la página, en el grupo de Telegram que hice. Ahí pueden ver toda la información, si quieren se los vuelvo a pasar en un momento por aquí por el chat. Además déjenme ver si lo puedo hacer de una vez. Antes de continuar con el tema, con todo esto que estamos viendo, déjenme pasarles el link de donde ven todas las sesiones que quiero ver. Porque también quiero explicarles, bueno, pues, qué voy a ver en estas partes, ¿no? Ese es el link, por ahí pueden ver toda la información de las sesiones y las fechas. Y lo que quiero, pues, con esto es compartirles todo lo que he aprendido, algunas cosas que he hecho también, códigos, implementaciones, al menos en la manera más general, ¿no? Posible. No necesariamente en una plataforma específica, porque eso es muy técnico y muy específico. Por ejemplo, hay gente que les gusta trabajar con DSPs para esto de los convertidores de potencia. Hay gente que le gusta trabajar con Texas Instruments, ¿vale? Hay gente que para este caso, no sé, utilizaría un PIC de los más potentes. Para esto usamos un Arduino. Entonces, hay muchísimas implementaciones técnicas de los controles, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de los robots manipuladores, estos usé MATLAB, ¿sí? Todo está programado por medio de MATLAB, el control está en MATLAB. La computadora pasó los controles a los robots, ¿sí? Los decodificó del lenguaje de MATLAB a los robots. Entonces hay muchas vertientes, ¿verdad? Ustedes pueden decirme, pues yo uso C++, yo uso C#, yo uso Java. Puede alguien ahí interesante que me diga que usa Fortran, no sé. Pero esa parte es lo más como técnico, y lo importante entonces quiere decir que si ustedes aprenden a programar un algoritmo en algún lenguaje y lo entienden bien, lo pueden pasar al que sea, ¿sí? Entonces en mis sesiones yo uso Python, MATLAB y C o Java, ¿vale? Y yo creo que es suficiente porque cuando lo ven los algoritmos, por ejemplo un simple control PID básico, clásico, se nota cómo se programa, por qué se programa así, cuáles son sus limitantes. Y todo bien, ¿no? Todo perfecto. Lo pueden pasar a su Arduino, lo pueden pasar a su microcontrolador de conveniencia o de gusto. Entonces,
Antes de continuar, pues les quería decir eso. Voy a estar haciendo estos seminarios. Espero verlos por ahí si les interesa. Al final, ahorita vamos a hablar un rato. Les voy a dar un momento para que me pregunten lo que les guste de estos temas, de cómo hice algunas de estas cosas o cualquier duda, ¿no? que tengan al respecto. Pero bueno, van a estar estas sesiones. Déjenme ver si puedo compartirles la pantalla para presentarles esto. El window. Ahí está. Aquí está, entonces vean que por ejemplo la siguiente sesión es con modelado matemático y simulación. Se hacen simulaciones, se hacen animaciones de distintos sistemas. Aquí hay videos, ¿no? Los pueden checar con gusto después. Pero la idea es eso, mi idea es ver los fundamentos más importantes para que puedan programar o optimizar, automatizar sistemas tan fáciles o complejos como gusten. Aquí hay otra sesión que va a ser gratuita, que es el uso de otro algoritmo que se llama filtro de Kalman. Ahí los espero. Yo voy a poner la fecha aquí en los próximos días, por eso les digo que se mantengan al tanto. Esta va a ser gratuita. También voy a dar otra sesión gratuita sobre análisis numérico, sobre simulación de sistemas dinámicos, pues, por medio de Python. Entonces ahí espero verlos también. Y ya después vamos a empezar a ver en algún momento un control basado en redes neuronales, otros algoritmos más complicados, pero pues en algún momento. Hay otras sesiones que les digo van a ser gratuitas y otras que no. La verdad es que siento yo que todo está súper accesible y la verdad el costo es porque pues también es un poco organizarme, poder tener este tiempo que me gusta mucho dar clases, pero poder organizarme y poder darles lo mejor de mí en estas sesiones, ¿no? Porque sí me gusta mucho compartir lo que veo, lo que aprendo y estar ahí discutiendo con ustedes. A veces he aprendido muchísimo de estas sesiones, honestamente. Entonces, bueno, si se entendió uno de los significados y las partes más importantes del control hasta ahora, pues ¿cuál creen que sea como que el futuro de la teoría de control? Porque muchos de estos fenómenos, por ejemplo ¿no? Este de aquí, este circuitito que hay que controlar. Además, vamos a un caso más sencillo, al que les puse al inicio, Entonces, si tú quieres controlar este robotcito, tienes muchas opciones, muchas. Ni siquiera tienes que entender el modelo del sistema. Todo depende de lo que quieras que el robot haga. Este caso en específico es muy simple, en serio, se los recomiendo que lo hagan en casa. Ese modelo matemático que me permite tomar una decisión sobre qué va a ser el sistema se puede encontrar de muchas maneras. ¿Ok? De muchas. Y una de ellas es con principios físicos. ¿Vale? Con principios físicos. Y el modelo que encuentras es obviamente determinista. Obviamente, es determinista. Si no entienden que es determinista o no determinista ahorita, bueno, pues por ahí en las siguientes sesiones voy a discutir sobre eso. Pero es determinista, ¿no? O sea, si yo le pongo una entrada, estoy muy seguro que lo que va a hacer el sistema está dado por las reglas matemáticas que lo describen, las ecuaciones diferenciales que lo describen. Y además no importa el tiempo, no importa la dirección del tiempo, puede ser hacia adelante o hacia atrás. Yo sé de dónde vino, ya sé dónde va. Eso es determinista. Pero no sé si lo han notado, que las cosas se ponen más y más complejas para los ingenieros porque hay gran cantidad de información en el Internet. Los sistemas que queremos manipular son cada vez más grandes en escala y en información. Y esos modelos como que ya no funcionan. Porque aparte son muy abstractos, ¿no? O sea, son modelos que se focalizan en un área específico y abstraen y quitan cosas. De hecho, se le conocen como modelos de juguete. Busquen ahí el concepto de toy models. ¿Vale? Ese concepto. Entonces, ahora hay una gran cantidad de ideas por ahí que buscan modelar sistemas complejos,
proponer controles, pero para sistemas, como les digo, cuya información está dada en grandes cantidades y en datos. ¿Sí? Datos, relaciones, información, que a veces hasta son palabras o imágenes, nada más imágenes. ¿Sí? Entonces les pongo la siguiente cuestión en su cabeza, nada más para que lo piensen a qué va la situación, ¿no? Piensen en cómo funciona su mente cuando recibe una imagen. Si yo pongo un objeto enfrente de mí, mi cerebro lo recibe, hace ese proceso de retroalimentación. Y la reacción de mi cerebro no es al siguiente milésima de segundo, no es que ese objeto se movió aleatoriamente hacia otro lugar cualquiera, ¿no? O sea, parece haber una continuidad en esas imágenes, ¿no?, que yo recibo. Es decir, la relación entre la imagen, si fuera una foto, imagínense que capturo cada medio segundo, la foto de este segundo al medio segundo después no va a variar tanto. Hay una especie de continuidad. Quiere decir que la información no varía tanto. ¿Vale? Y eso está interesante porque si todo lo basara en imágenes, si yo pusiera una máquina, un robot, que recibiera imágenes y tú, a partir solamente de la imagen tomara decisiones, a ese proceso se le conoce como inferencia. ¿Sí? Tomo información e infiero con algún proceso, algún algoritmo, qué es lo que va a ocurrir. Es algo muy importante en control. Y ahorita los controles básicos pues usan modelos deterministas y reglas sencillas para decidir qué es lo que va a hacer el sistema. Como el caso del robotcito del carrito, que nada más era multiplicar por una constante el error y decidir qué voltaje ponerle al carrito y ya. Pero imagínense este robot, un humanoide, ¿no? Un humanoide, o la búsqueda de la inteligencia artificial, ¿no? Esa regla tan sencilla no es suficiente. No es suficiente para hacer decisiones para tomar decisiones de problemas más complejos. Entonces es necesario más información, pero más información se requiere más computación, o sea, más procesamiento. Entonces hay que buscar la manera más eficiente de hacer ese trabajo de información. Entonces hay que ver qué mecanismos utilizar y qué controles de mecanismos usar. Entonces hay hoy en día, y eso es lo que les quiero dejar como novedad ahorita para que lo busquen, investiguen si les interesa, algo que se llama Active Inference. Así búsquenlo, Active Inference. Y yo creo que es uno de los posibles, no es el único, pero uno de los posibles futuros de la ingeniería de control. Que ni siquiera, de hecho, para hacer esa inferencia, no necesitas ni siquiera un modelo matemático de tu sistema. No es necesario encontrar una función de transferencia. No es necesario definir un control único. Lo que necesita es un algoritmo que haga inferencias, que haga manipulación de datos y análisis de datos en tiempo real, para hacer decisiones y para manipular las variables de control de tu sistema. Eso es lo más importante. Entonces, yo, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, pues trabajo con dinámicas probabilísticas, y una de esas posibles dinámicas probabilísticas, en el caso más sencillo, son los siguientes, ¿no? Son casos a nivel molecular. Entonces, lo interesante de los casos a nivel molecular es que se pueden describir por ecuaciones probabilísticas. Pero en realidad todo se puede escribir con ecuaciones de ese tipo, ¿no? Ecuaciones probabilísticas. Hay cosas que no necesariamente tienen que tener un cierto grado de probabilidad. Nada más lo que va a pasar es que va a haber menos efectos de esa probabilidad. En fin, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar porque quiero conversar un poco con ustedes y que me cuenten sobre lo que estén haciendo, sobre sus ideas. Y pues, si son o les interesa esta área, pues así es como se van a encontrar, ¿no? En una intersección entre la física, la ingeniería y las matemáticas. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya interesado lo que vimos hoy. No sé qué comentarios tengan.
Quisiera escucharlos por ahí. A ver, espérame, ya no se escuché. Listo, ya. Josué, perdón. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí. Estás en todo lo correcto, sí. Esa área de control cuántico es un área muy, muy nueva. De hecho, lo más reciente es de la última década y en su mayoría son muchos trabajos teóricos. Hace poco vi una oferta de trabajo de Quantum Control Engineer en Europa. Este, y vi los requisitos, ¿no? Que buscaban de ti. Entonces, creo que depende en ese caso buscaban a una persona que hiciera la parte técnica, nada más la parte técnica. Y en muchos de las situaciones necesitan que tú conozcas o trabajes, por ejemplo, con láseres. Y yo creo que como ingenieros en electrónica, o sea, con la formación que tenemos no es suficiente, fíjate, no es suficiente. Necesitarías como entrar a indagar en esa área. Porque aparte no llevamos, en ingeniería, no llevamos mecánica cuántica. Entonces hay muchos huecos y eso es lo que creo que lo veo como una desventaja, como una imposibilidad. Para que así fácilmente cualquiera de ustedes que apenas están en la ingeniería pueda hacer algo así, ¿no? No sé, si hayan visto alguna otra vacante por ahí, por su cuenta, pero eso es lo que yo he visto hasta ahora, de esa área. Esa área. Ah. Claro, sí. O sea, ok, el control probabilístico, ese sí es un campo más amplio, ¿no? O sea, si me preguntas de quantum control, sí está complejo. Pero hay, los modelos probabilísticos se aplican a dinámica poblacional, a sistemas biológicos, a dinámica molecular. Y un ejemplo muy interesante es, en nuestro cuerpo adentro tenemos cosas que se llaman molecular motors. Y una de estas cosas es, por ejemplo, el... eh, quiero, tras, quiero transportar un medicamento de una posesión a otra para que la reacción química se efectúe de la manera más eficiente posible y que el medicamento pues tenga el mejor resultado, ¿no? La mayor eficiencia. Entonces, una de las cosas que más me ha sorprendido es que ya es posible atrapar partículas con un haz de luz y manipularlas, por ejemplo. Pero también hay un área que se llama microrobótica, que lo que están buscando es hacer elementos pequeñísimos a nivel molecular. Y estos pues van a tener que moverse así como los robots móviles que ustedes ven en su carrera de mecatrónica, pero a nivel molecular. El problema es que a nivel molecular las fluctuaciones afectan. Y la manera más sencilla de modelar esas fluctuaciones es agregando una fuerza aleatoria o probabilística. Entonces es por eso que el control aquí sería probabilístico estocástico porque el modelo es estocástico. Esa es la única razón por la que existe ese control estocástico. Ok. Ajá. Yo creo que el físico teórico se le hace más sencillo. Se le hace más sencillo indagar en esa área, claro.
Se le hace más simple, es más simple para ellos, pero no creo que sea imposible para nosotros, nada más que siento que tendríamos un poco de camino por recorrer, o sea, necesitarías, mi recomendación, imagínate que te interesa, ¿no? Hacer eso. Mi recomendación sería buscar una persona que trabaje en el tema, algún investigador, y hacer pues, una especialidad al respecto. Pero hay una complicación, ¿no? Puede que caigas en que esta persona haga algo meramente teórico, que es lo más común, porque muy pocas personas tienen el equipo o muy pocos países, y ahí es donde pues puede que no te guste, ¿no? Si te gusta más lo práctico. Entonces, sí, yo creo que sí es posible, nada más es cuestión de buscar qué equipo, qué personas trabajan en esa área específica y tratar de integrarte a ese equipo de trabajo. ¿No? Buscar que hagas una especialidad, que te acepten para una maestría, qué sé yo, algo así. Yo te recomiendo, pues si es de Quantum Control, que busques en Alemania y en Reino Unido. Y obviamente de Estados Unidos, pero creo que mi consejo es Reino Unido o Alemania. Alemania de hecho sería lo más sencillo en muchas razones, por muchas razones para los que somos de Latinoamérica. Sí, no sé si tengan algún otro comentario o duda. ¿Hay algo que les llamó la atención de las diapositivas? ¿Algo que quieran que...? Mm. Ah, ya. Ya. Fíjate que es todavía más sencillo. Muy, muy sencillo lo que hice. Lo que yo hice fue una representación. Ahí en ese caso apliqué un control. La novedad en este trabajo era aplicar un control de orden fraccionario. Y ahí lo que hice fue probarlo como en un sistema muy sencillo, en este caso de robots. Y el modelado de los robots manipuladores no es tan complicado como el de un atractor caótico o un sistema caótico, ¿no? La sincronización de sistemas caóticos es yo creo que más complicada matemáticamente. Pero eso es muy práctico porque en estos sistemas, como son deterministas y son, se pueden desacoplar. Se pueden desacoplar e incluso modelar como impedancias. Entonces, este sistema me permitió linealizar los dos robots, su modelo matemático, y usar controles como este caso, el PD. Puedes usar un PD, un clásico PD, o puedes usar, ahí usé un PD fraccionario. Eh, y el diagrama de control lo que hacía era medir constantemente lo que pasaba en el otro robot, el ángulo, lo retroalimentaba y eso modificaba también la decisión o afectaba a mí moviendo el robot, porque yo también sentía lo que el otro hacía y conforme yo movía era la referencia del otro robot. Entonces ese diagrama si quieres se los paso, pero vas a ver cuando veas el trabajo que es muy sencillo, muy muy sencillo, no es algo tan complicado. Y lo que tienes que hacer es identificar los parámetros de tus modelos con algún método de identificación para modelarlo. En su versión más sencilla puedes usar un modelo basado en una impedancia, o sea, hacer una función de transferencia de los ángulos con respecto al torque y así controlar todo. O sea, no era nada que ver con ese tema que me estás diciendo, que es todavía más complicado, que sí he visto y es más complicado. A ver, déjame ver si te puedo pasar de una vez el trabajo. Sí, pero no, nada, o sea, sí es mucho más sencillo, créeme. La robótica es muy noble en muchos aspectos. De hecho, los sistemas robóticos son muy sencillos, ¿no? O sea, sí, la novedad obviamente siempre va a estar en modelos más complicados, ¿verdad? Siempre va a estar voy a tener un modelo
altamente no lineal, altamente no caótico, estocástico, qué sé yo, y ahí es donde hay más problemas, ¿no? Teóricos y prácticos. Sí, sí, sí. Aunque hay todo un bueno, me dice si les voy a compartir el link. No estoy seguro que puedan acceder a él, pero me dicen, ¿no? Se pueden, hay muchas maneras de acceder a artículos. Entonces se los paso el link del artículo para que lo vean. Donde dice ese análisis y diseño de ese control de esos dos robots manipuladores, de la operación se le llama. Si no pueden acceder a ese y quieren el trabajo, ahorita les paso otro link donde me pueden pedir aquellos que realmente estén muy interesados, ¿no? En checarlo y darle una vista, me pueden pedir el artículo. Se los mando por correo. No, es que ahorita no lo tengo en la mano. No sé si hay alguna otra duda, Josué, eh, o alguien más. Sí, o mándame a mi Facebook un mensaje y ya te lo mando. Dale. No sé, por aquí todavía un poco más de tiempo, tengo un poco más de minutos para estar aquí con ustedes. Mm, sí, no sé si hubo por ahí algo más que les llamara la atención. Hola, Christopher. Sí. A ver, ahí te va una descripción bien sencilla. ¿Ven este comportamiento de aquí? Este comportamiento de este grupo moviéndose. Imagínense que a esto le pongo el eje X. Es una imagen, ¿no? Ese es el eje X y ese es el eje Y, ¿no? Imagínense que con la imagen trato de recrearla a partir de una función de dos variables, una del eje X y otra del eje Y. Una función multivariable que describa ese comportamiento. O sea, es como una función, una ecuación diferencial parcial, por decirlo así, ¿no? Bueno, si esta imagen son datos, también las series de tiempo del consumo energético son datos. El stock market, las razones de cambio del dólar y del euro son datos. Y esas series de tiempo las puedo analizar en términos de momentos estadísticos, al igual que esto. De hecho, yo podría hacer una aproximación de cada instante de este GIF a través de una función de densidad de probabilidad multivariable. O sea, una función, una campana de Gauss, que me diga en promedio dónde están la mayoría de estas aves y con qué desviación estándar. ¿Okay? Esa sería la descripción de mi estado. Eh, el Deep Learning me permite hacer todavía una descripción más efectiva. ¿Por qué? Porque el Deep Learning, a través de la representación en una red neuronal de esta imagen, me la describe por completo y la reproduce perfectamente. Con mayor precisión que simplemente encontrando los dos momentos, o tres momentos, o cuatro momentos estadísticos. Bueno, a lo que voy es, en el caso de cualquier sistema electrónico, eléctrico de potencia, pues son datos, es información.
Entonces yo podría describirlo como una evolución de una especie de estadística, ¿no? Una campana de Gauss en el caso más sencillo, ¿no? ¿Cuál es su valor medio y cuál es su varianza a través del tiempo, de las series de tiempo? Sí. Y con eso, tomándolo como una especie de descripción estadística, no determinista, sino estadística, hacer el análisis de la dinámica y hacer decisiones, tomar decisiones. Afortunadamente, ya existen métodos matemáticos o nuevos resultados matemáticos que permiten hacer análisis hasta geométricos del espacio estadístico. O sea, por ejemplo, ver diferencias, así como ves la distancia de dos puntos, entre dos puntos en el espacio euclidiano, también puedes ver qué tan diferente es una muestra de datos de otra y qué tan similares están. ¿Sí? También sus fluctuaciones, también sus variaciones, todas estas cosas importantes, ¿no? Ahora, todavía más importante es la medida de causalidad. O sea, imagínense que a partir de nada más los datos de esas series de tiempo, tú tienes dos generadores eléctricos en una ciudad y quieres ver cómo el decaimiento de un generador le afecta al otro. No vas a analizar algo así tan fácil con un modelo matemático. Lo único que tienes son mediciones de la generación energética y del consumo o de cómo estuvo variando, ¿no? Bueno, ¿qué tal si puedo medir alguna especie de cómo le afectó esto al otro, ¿no? No correlación, no correlación, correlación es distinto, ¿no? Causalidad, causalidad. ¿En qué cantidad y en qué dirección le afectó uno a otro? Bueno, todo eso se puede hacer con análisis estadístico, con probabilidades condicionales. ¿Sí? Entonces, el tener simplemente datos y descripciones en funciones de densidad de probabilidad, que son estas cositas, te permite hacer el análisis de lo que tú quieras, independientemente de si conoces un modelo matemático de lo que haces. Obviamente, para cosas como esta, es una partícula en un líquido, hay descripciones matemáticas muy establecidas. Es el movimiento browniano. Entonces, esta es una partícula, así tal como la ves, en un líquido, y el líquido se describe como miles de partículas afectando a la más grande, por lo tanto es como una especie de ruido, ¿no? Como una fuerza aleatoria que afecta a la partícula y por eso se vibran así. ¿Okay? Es lo más sencillo, es el modelo más sencillo y de hecho aquí está, esa es la ecuación de ese modelo, ¿no? Es una partícula sujeta a esta cosa que está aquí, que es el ruido. ¿Sale? Hay una fuerza determinista que puede ser de la fuerza que el haz de luz atrapa a la partícula y la trata de mover con unas tijeras ópticas, pero siempre está presente este ruido. Eso es lo más sencillo. Y adivinen qué, bueno, esta descripción, esta ecuación diferencial, si yo la resuelvo y hago miles de soluciones de la misma, bajo la misma condición inicial, puedo encontrar la estadística, puedo saber cuál es su comportamiento en promedio y cuál es su variación. O su skewness o su kurtosis, o sea, momentos estadísticos superiores, porque no todos los comportamientos probabilísticos son gaussianos. Hay unos que tienen hasta dos probabilidades de ocurrencia, no sé si me doy a entender. Es otra área, no es otra área por completo. A lo que voy es, la complejidad del control automático recae en lo siguiente, en qué usas para modelar cosas y por lo tanto, qué necesitas para controlar ese sistema. Entonces, obviamente el tipo de modelo recae en la complejidad de tu sistema. Un modelo de un robot es muy sencillo en el sentido de que es determinista y como bien lo dijo Josué, pues hay muchas maneras de atacarlo, muchas maneras de modelarlo y hay unas que están también estandarizadas, ¿no? O sea, la ecuación de las matrices de... Ah, se me fue el nombre en este momento de esta matriz que utilizan mucho para modelar la cinemática de los robots manipuladores. Pero están las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ajá, exacto, sí, exacto. O están las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las que voy a ver en la próxima sesión, ¿no? Su origen y cómo usarlas y cómo modelar sistemas mecánicos, holonómicos, o sea, etcétera, ¿no? O sea, sí, realmente sí depende mucho de eso, pero la ventaja de esto es que puedes englobar una gran cantidad de trayectorias de dinámicas en una ecuación más simple. No
Porque otra cosa que podría hacer es la siguiente, ¿no? Este es el modelo matemático de mi masa. Esta es su velocidad. Ajá. Tiene esta fricción. Y yo pongo esto como una especie de incertidumbre en la trayectoria. A pesar de que sea un fenómeno determinista. Digo, es que, ¿sabes qué? No encontré bien cuál es la fricción del carro contra el suelo. Lo voy a poner como la dinámica del carrito, su velocidad, está entre este y este punto. O sea, puede ser más o menos esto. Pues es un modelo estadístico, un modelo estocástico. Sí, o sea, puede ser también, de hecho, lo que hacen en control, cualquier libro que conozcan de control, los modelos estocásticos los usan como modelos de cuando tienes incertidumbre paramétrica. ¿No? No hacen este tipo de cosas que les encantan en física estadística, ni dinámica molecular, ni mecánica cuántica, ¿no? Nada que ver. O sea, simplemente hay no sé qué pedo con los parámetros, dirían los mexicanos. Voy a poner esto como una incertidumbre, una tolerancia, ¿no? Joven. Claro, claro, sí. Por supuesto, sí. Sí, o sea, es que es lo mismo que te digo, mira, le voy a poner aquí la media derivada de la posición. Primeramente me tienes que definir qué es eso de la media derivada, cómo la voy a resolver numéricamente, qué voy a hacer. Igual el ruido, cómo derivo un ruido, cómo derivo una función que no es continua, que ni siquiera sé su valor específico, ¿no? Muchos retos ahí matemáticos de por medio. Bueno, déjeme entonces, voy a parar de grabar. Esta grabación no la voy, estoy pensando, nada más la voy a compartir en el grupo de Telegram. No la voy a compartir en otro lado. Nada más para que la tengan ustedes y la tengan los que están interesados, ¿no? Compartan esta información, este curso con sus conocidos, con quien quiera que les interese, porque creo yo que eh, me, me- me gustaría que recibir más comentarios de más personas, más, que esto llegue a más gente, que se comprenda más los fines del control automático, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo voy a dejar de grabar en este momento.